Bienvenidos sean mis jóvenes estudiantes a esta parte 9 de los sentidos especiales. Yo soy el doctor Pauneri y vamos a comenzar viendo lo que va a ser el sentido de la audición, obviamente abarcando primeramente los aspectos anatómicos del oído. El oído anatómicamente lo podemos dividir en tres grandes regiones. Un oído externo que va desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica, un oído medio, que es donde se encuentran los huesecillos más pequeños de todo el cuerpo humano, martillo, yunque y estribo, que va a estar entre el tímpano y una estructura que se conoce como ventana oval, y finalmente un oído interno, que será la parte que aloje a los receptores tanto de la audición como también a los del equilibrio. Acá lo tenemos resumida la división que tiene el oído. En este video veremos lo que es el oído externo, en cual va a tener la función de recoger las ondas sonoras y que va a ir desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica en su cara externa. Bien, vamos a ver entonces que el oído externo va a estar conformado por el pabellón auricular, en conducto auditivo y en tímpano membrana timpánica. El pabellón auricular va a ser un colgajo de cartílago elástico que va a tener una forma similar a la de la parte más ancha de una trompeta y precisamente va a tener estos repliegues con la intención de atrapar las ondas sonoras y conducirlas al interior del conducto auditivo externo. El pabellón auricular, vulgarmente conocido como la oreja, va a estar conformado por distintas curvaturas para lograr ese fin, y las más reconocibles vamos a tener la hélix, que va a ser este reborde posterior que va a tener en pabellón auricular. Vamos a tener el lóbulo de la oreja, que es la continuación inferior del hélix. Vamos a tener también lo que va a ser el trago, que va a estar en la parte más anterior y resguardando la entrada al conducto auditivo externo, comunicando la parte de la antihélix, que va a ser como que, ven que acá está la hélix, ¿no? Y acá, si se dan cuenta, hay como que otra curvatura más pequeñita, esa es la antihélix. Y comunicando antihélix con el trago, vamos a tener una saliente que es el antitrago y luego una escotadura intertrágica, ¿vale? De trago, pero se escucha intertrágica, ¿vale? Y vamos a tener, continuando con el antihélix, en punto donde se une con esta porción de la hélix, vamos a tener a la fosa triangular, y entre estos dos espacios vamos a tener la rama del antihélix y la fosa escafoidea, que es ese surco que se hace entre la hélix y la antihélix, donde si no nos bañamos luego se puede llegar a acumular tierra, ¿sale? Ahora, vamos a tener en conducto auditivo. En conducto auditivo va a ser una estructura hueca, como un túnel, curva, que va a extenderse desde la parte del pabellón auricular hasta la membrana timpánica. En conducto auditivo externo, abreviado muchas veces como CAE, va a contener epitelio idéntico al de la piel. Sin embargo, va a tener unas glándulas sudoríparas especializadas que se van a denominar glándulas ceruminosas, que van a secretar una sustancia que se conoce como cera de oído o cerumen. Este cerumen va a mantener protegida toda la integridad del conducto auditivo para impedir que ingresen desde cuerpos extraños hasta uno que otro bicho que se pudiera meter por acá. Ahora bien, esta porción del conducto auditivo
está produciendo este cerumen y este cerumen, dado que el conducto auditivo tiene anatómicamente una inclinación en un sentido anteroinferior, el propio cerumen solo va resbalando y se va a ir eliminando. Existen muchas personas que al desconocer esta situación se meten hisopos en el interior del conducto auditivo, también acá en México les llamamos cotonetes. Se introducen estos hisopos en el interior del conducto auditivo, según ellos, para limpiar sus orejas. Los hisopos sirven para limpiar en pabellón auricular únicamente, no para introducirse dentro del conducto auditivo. Si tú te introduces hisopos dentro del conducto auditivo, lo único que vas a conseguir es que el hisopo empuje todo el cerumen hasta la parte más profunda que está colindando con el tímpano y puedes llegar a formar un tapón de cera que puede llegar a interferir pues con el proceso de la audición, dado que se está obstruido el conducto auditivo, no puede penetrar adecuadamente las vibraciones sonoras. ¿Sale? Ahora, como ya les mencioné, en conducto auditivo no va a ser una estructura completamente recta. Esto se debe a que se encuentra hecha de dos estructuras diferentes. Su tercio externo va a estar hecho de la continuación del cartílago del pabellón auricular, mientras que sus dos tercios mediales van a estar hechos de hueso que viene del propio hueso temporal. Por lo tanto, las partes que son la región ósea del conducto auditivo van a ser firmes. Sin embargo, la porción cartilaginosa es la que no va a estar derecha con respecto a la porción ósea, de tal manera que la porción cartilaginosa se va a encontrar más anteroinferior con respecto a la porción ósea. Y eso lo podemos apreciar en estas imágenes que tenemos acá. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva anterior, es decir, hacemos un corte coronario, vamos a poder apreciar cómo aquí ven que el conducto auditivo que está en la porción cartilaginosa está descendiendo con respecto a la porción ósea. ¿Sabes? Si se dan cuenta, hace como que un trazo en U, donde esta parte está como que si fuera una resbaladilla, ¿no? Ahora va bajando en esta dirección y cuando está en la porción ósea está descendiendo, pero en otro sentido. De tal manera que si nosotros quisiéramos enderezarlo, tendríamos que subirlo, tendríamos que jalar la oreja, jalar el pabellón auricular para que quede derecho. Ahora, el problema está que no únicamente desde una perspectiva antero-posterior se encuentra desviado, sino que también si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a notar que la porción cartilaginosa se encuentra más anterior que la porción ósea. La porción ósea está más posterior. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? No únicamente voy a tener que levantar la oreja para enderezarla, sino que la voy a tener que levantar y al mismo tiempo traccionarla hacia atrás. Y eso es lo que se realiza cuando nosotros introducimos un otoscopio, que es el aparato que nos permite poder examinar en fondo del conducto auditivo externo para apreciar la integridad del tímpano. Si nosotros introducimos el otoscopio así nada más, no vamos a poder ver nada porque nos va a tapar el propio canal. Para que nosotros podamos apreciarlo correctamente, dada esta particularidad anatómica, tenemos que agarrar el nóbulo de la oreja, tenemos que agarrar, perdón, lo que es el pabellón auricular y jalarlo hacia arriba y hacia atrás, para que de esta manera ya se enderece completamente el conducto auditivo en su porción cartilaginosa con su porción ósea. Bueno, ahora vámonos con lo que va a hacer el tímpano, ¿sale? El tímpano va a ser un tabique fino, semitransparente, que va a tener en su cara externa un epitelio muy parecido al de la piel y en su cara interna un epitelio simple, y va a tener la principal función de lo que va a hacer interponerse, bueno, va a tener una función, una perspectiva anatómica que va a ser la de separar el conducto auditivo externo, es decir, el oído externo, del oído medio, y además va a encontrarse en su cara interna
adosado a uno de los tres huesecillos del oído, que en este caso sería el martillo. En tímpano va a servir como que si nosotros estuviéramos golpeando un tambor. Hace que, aunque las vibraciones sonoras no sean tan intensas, la forma que tiene el tímpano las capta y hace que el tímpano se abombe hacia el interior, y este abombamiento será captado por este sistema de huesecillos, que a su vez golpeará en la región de lo que va a ser la ventana. ¿Sale? Ahora, este tímpano va a tener también sus partes anatómicas definidas. Si nosotros lo vemos con el otoscopio, es decir, lo estamos viendo desde afuera hacia adentro, vamos a apreciar que va a tener sobresaliendo, debido a que es muy finito, es muy fino, es semitransparente, vamos a poder apreciar partes del propio huesecillo martillo que se encuentran adosadas a él. ¿Qué partes vamos a encontrar? Principalmente en la apófisis lateral del martillo y sus pliegues malleolares. Ahora, vamos a tener también el mango y la apófisis lateral del martillo. Estas van a corresponder a esto que nosotros vamos a apreciar. ¿Sale? La parte final de mango del martillo va a ser el ombligo. Dado que el otoscopio tiene un foquito por dentro, cada vez que nosotros lo veamos, va a haber una parte de la membrana timpánica que va a reflejar la luz, que se conoce como triángulo luminoso. Ojo, el triángulo luminoso únicamente se ve luminoso cuando tú lo alumbras, ¿sale? No quiere decir que por sí solito está iluminando. Nada más se ilumina cuando tú le enfocas, pues, con el otoscopio. Y ya de ahí vamos a tener todo esto que está hacia abajo, que se va a conocer como porción tensa o pars tensa, y vamos a tener una pequeña parte por acá arriba que va a ser la pars flácida o la porción flácida, debido a que esta porción de la membrana timpánica no está siendo estirada por el martillo. Esto que es la pars tensa sí está siendo estirada. Es importante la membrana timpánica porque participa muchísimo en una infección que se conoce como otitis media aguda. Las otitis media pueden llegar a ocasionar que haya acumulación de pus en el interior del oído medio, y por lo tanto puede llegar a haber tanta aumento de pus que puede llegar a perforar a la membrana timpánica, ¿sale? O de igual manera, a la inversa, puede que haya un traumatismo, que yo me esté introduciendo objetos en el conducto auditivo y que me perfore mi membrana timpánica. Si la membrana timpánica se perfora, obviamente va a penetrar en aire y no se va a bombar tanto la membrana, por lo tanto no va a haber una adecuada conducción del sonido, causando hipoacusia, que es el término para la reducción de la percepción del sonido. ¿Sale? Ahora, vamos a ver ya por último lo que es la inervación del oído externo. Dado que el oído externo, pues, es prácticamente una estructura que se va a encargar nada más de conducir el sonido, nada más va a contar con una inervación somatosensitiva, que va a correr a cargo de 4 estructuras diferentes. Primero que nada, de la médula espinal vamos a tener el plexo cervical, que se va a estar encargando de dar la sensibilidad de la mayor porción de lo que va a ser la hélix, y también de el lóbulo del pabellón auricular, que es esto que está de este color. Ahora, también vamos a tener 2 pares craneales involucrados en el pabellón auricular, el trigémino y el facial. Acuérdense que el facial es prácticamente el motor de toda la cara, pero tiene una pequeña partecita que es sensitiva somática. Y esa parte sensitiva somática la vamos a encontrar precisamente aquí. ¿Sale? Ahora, en el conducto auditivo vamos a encontrar que en el tercio anterior, la mitad del tercio lateral del conducto auditivo va a estar inervado por el trigémino, mientras que buena parte de lo que resta del tercio anterior y el tercio medio va a estar inervado por el nervio facial. Y finalmente, lo que va a ser la membrana timpánica como tal
y la parte más profunda del conducto auditivo externo va a correr a cargo del par craneal vago o número 10. ¿Sale? Vuelvo a repetir, todas estas inervaciones son somatosensitivas. ¿Sale? Y de esta manera, chicos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado el video, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.